sabía hacer. Tiene algunos bonitos ballets, el lago de los cisnes, la Bella Durmiente, Cascanueces, pero el desecho en él iguala casi o más en volumen los éxitos. El concierto Fantasía para piano y orquesta es una habladuría en el vacío. Es tan malo que resulta indecente, es mal gusto literario, es sensiblería. De sus 10 óperas, solo se puede escuchar hoy con un poco de indulgencia a Evgeny Onegin, Eugenio Onegin. Y quizá también La Dama de Espadas. Se afirmó en Rusia que era el más ruso de los compositores. No es cierto. Son los 5 con todos sus defectos, los 5 de los cuales les hablé la semana pasada, que nos ha revelado ese lado eslavo en todo el folclore ruso que se expandió por el mundo después de ellos. Tchaikovsky además los trata de occidentales. No tiene la más mínima idea del cambio que ha sufrido la música en ese momento. El preludio de la tarde de un fauna en armonía es casi tan académico como su amigo Saint-Saëns, lo que le valió el pedestal de genio que hubieron los rusos, los soviéticos. Para ellos el arte y el gusto no se han movido desde 1885. Y el público popular también le gusta eso, porque es fácil, no hay mucho que entender. Scriabin, Alejandro Scriabin, estaba considerado en principios de nuestro siglo como un músico infinito que Tchaikovsky. Tomó parte contra él, se peleó con la prepotencia de Tchaikovsky. Se formó en el Conservatorio de Moscú, se interesó de cerca a Debussy, a Ravel, a Strauss. Entendió que la usura, el cansancio, la fatiga, el desmoronamiento de la armonía clásica era irremediable. Entre sus obras, el poema divino, el poema de la éxtasis, Prometeo. Hemos encontrado en sus conciertos de vanguardia unos principios que podrían parecerse a la música electrónica. Scriabin se instaló en Bruselas entre 1908 y 1911 para acercarse a los novadores occidentales. Durante los primeros años después de la Revolución de Octubre, los músicos soviéticos lo imitaron a ultranza, pero el estalinismo lo prohibió y Occidente lo olvidó. Murió demasiado temprano. Siguió infeudado a Wagner. Su quinta y su séptima sonata muestran que era un excelente pianista. Podemos decir que pertenece enteramente al siglo XX. Luego vienen los seguidores. Rachmaninoff empezó a los 20 años con una ópera, Aleko. La crítica rusa dice que este es el nuevo Joelno. Tenía un gran talento de pianista. Durante 25 años jaló detrás de él la nostalgia de Rusia. La revolución de 1917 le había cortado de su país. Tenía la apariencia de un viejo oficial de la Guardia Imperial. Tenía el pelo cortado como soldado. Era un romántico. Dejó unas 4 conciertos para piano y orquesta que, bueno, ya pasaron, ya son huecos, nos resultan, no valen el esfuerzo. Rachmaninoff jamás logró llegar a un lenguaje personal. Alejandro Glazunov era el alumno favorito de Rimsky-Korsakov.
Se volvió célebre a los 16 años con su primera sinfonía. Luego otro seguidor, Anatoly Liadov, Alejandro Grechanov, Sergio Lyapunov, Nicolás Cherepin, su hijo Alejandro. Todos esos banalizaron Rimski-Korsakov hasta el punto de hacer de él un objeto del bazar ruso, como los coros y las danzas del Ejército Rojo. Casi todos emigraron después de 1917. Sus músicas son las últimas reliquias zaristas que se tocaban en los salones del exilio de Nueva York. La infernal de Rey Kaschevsky. Igor Stravinsky nació en 1882 cerca de San Petersburgo. Venía de un medio musical. El padre, feroz, es hijo de una familia de ricos propietarios. Tenía una voz de bajo. Era la voz de bajo, de hecho, la más célebre de la ópera imperial. El intérprete preferido para el rol de Boris, el Mefisto de Gounod, el Basilio del Barbero de Sevilla. Un hombre de una cultura inmensa. La madre era pianista y el hijo Igor improvisaba a los 9 años. Sus padres no se ocuparon mucho de impulsarlo. Ellos querían que hiciera antes unos estudios clásicos, unos estudios jurídicos. Así que por el lado de la música trabajó como autodidacta. Resolvió por sus propios medios las dificultades, más que meterse a aprender los aburridos principios pedagógicos. Estaba abierto a la vida cosmopolita, sabía hablar de manera corriente alemán, francés. A los 21 años mostró sus primeros ensayos a Rimski-Korsakov. Rimski-Korsakov pensó que ya era demasiado viejo para entrar al conservatorio, pero aceptó darle 2 lecciones, 2 clases por semana, por la libre. Y durante 3 años así se hizo. Y entonces empezó él a iniciarse a Debussy, a Paul Dukas, pero tenía aversión por Brahms, por Wagner, por Strauss. En 1907 se había casado. Dedicó a su maestro, Rimski-Korsakov, la sinfonía en mi bemol. Un fuego de artificio también, otra obra. Era dinámico. Esta era la firma de este hombre durante toda su vida, el dinamismo. Por aquella época sobrevino, entró en su vida un personaje que debía ocupar un lugar inmenso en su carrera. Sergio Diaghilev, un hombre sin dinero, monumental, amador de pintura, de poesía, de música, de teatro. No creó nada. No tenía 30 años, pero tenía una autoridad ilimitada y una cultura inmensa. Tenía gusto, tenía intuiciones y tenía el genio del hombre de negocios, del empresario. Él, Diaghilev, soñaba en un espectáculo de arte total, organizado alrededor de la danza. Apostaba sobre la magnificencia de las decoraciones, el encanto de los bailarines. Entre sus bailarines pues tenía a Nijinsky, tenía a la Pavlova, a Tamar Karsavina. Diaghilev empezó una relación increíblemente provechosa con Stravinsky. Le pidió un ballet completo y el resultado fue El pájaro de fuego. Las oasis egipcias,
los niños víctimas de sacrificios humanos de los Andes, la momificación no es una práctica específicamente egipcia. Para empezar hay que definir qué es una momia. Son esencialmente cuerpos que han sido objeto de un tratamiento particular destinado a conservarlos. Los egipcios parecen ser el principal pueblo momificador. Otras sociedades han conservado a sus muertos sin otro tratamiento que su exposición al frío o a la sequedad extrema. Es el caso, por ejemplo, de las momias inuit, de las momias andinas. Otros muertos han sido inhumados en condiciones que les permitió momificarse espontáneamente. Es el caso de los hombres que se encontraron en Escocia, en Dinamarca, en los lodazales. Hay múltiples formas de momificación, pero la única hecha voluntariamente es la momificación artificial. Egipto además momificó gatos, momificó animales sagrados. En Egipto la momificación se inscribe en una perspectiva religiosa. La muerte solo es un paso entre dos existencias. El cuerpo momificado se vuelve apto para vivir en el mundo de los muertos. Las poblaciones andinas fueron las primeras en preocuparse en conservar a sus muertos, antes de los egipcios. Las momias americanas más antiguas son las momias Chinchorro de Chile, entre 5.000 años antes de Cristo y 1.000 años antes de Cristo. Hasta las más recientes, las momias de los Andes de la época inca del siglo XV de nuestra propia era. Vemos una diversidad de procedimientos para tratar de preservar de la descomposición. El papel importante jugado por las condiciones climáticas, la sequía principalmente, el frío. En el Perú inca se utilizó como medio de gobierno la costumbre de la momificación, imponiendo a las poblaciones conquistadas el culto de las momias reales. En el Egipto tardío se democratizó la moda de la momificación. Todo hombre podía acceder intacto a otra forma de existencia o afirmar la continuidad de la protección ejercida por los dioses. Pero los primeros fueron los reyes. Los dioses protegen a los reyes muertos. O entonces se trataba de ofrecer a los dioses unas víctimas escogidas, por eso había que momificarlas. Esto lo encontramos con los niños sacrificados en los Andes. En todos los casos se trata de una cuestión existencial, la del devenir del hombre, la de la posibilidad de una vida después de la muerte. Es una búsqueda desesperada de la eternidad. Las cuestiones que los hombres se preguntan sobre su devenir se expresan en esta práctica. Desde el principio del quinto milenio vemos un ritual, vemos adornos depositados al lado del cuerpo en una posición contractada. Progresivamente el material funerario se diversifica, se agregan armas, trastos, objetos de adorno, joyería, que marcan además la diferenciación social. No todos somos iguales, ni siquiera ante la muerte. La idea es la noción de una sobrevivencia posible después. Hacia finales del cuarto milenio, Egipto ya era un reino unificado, alrededor de la personalidad del rey. Ahí se elaboran rituales destinados a garantizar su sobrevivencia, a él, el rey. Los textos de las pirámides afirman que si el rey ya ha desaparecido del mundo de los vivos, no está muerto, sin embargo. Subió
cerca de su madre Nut, la diosa del cielo. Va a acompañar el dios solar, Re, en su carrera en barca sobre el océano celeste. Se le consideraba como el hijo de los dioses que han reinado sobre la tierra de Egipto, identificado cuando está en vida con el dios Horus. Después de su muerte lo será con el dios Osiris. Osiris mismo había conocido la muerte y la resurrección. Las primeras tentativas de momificación sí han llegado hacia nosotros. Hemos encontrado, por ejemplo, cofres con 4 cuartitos adentro que contienen las vísceras depositadas en una solución de natrón. El rey era teóricamente único en ser admitido en la inmortalidad celeste, pero puede hacer beneficiar de este privilegio a los miembros de su familia y sus compañeros. Los obreros que trabajaron en la construcción de las pirámides no habían sido momificados. Ellos no sobreviven. En principios del segundo milenio, la idea de la sobrevivencia se expande en las capas cada vez más amplias de la población. Tenemos textos. Es recurriendo a estos textos que podemos saber qué pasaba. Los textos de los sarcófagos que derivan de los textos de las pirámides. El acceso a la otra vida supone la integridad del cuerpo. Esos textos se inscriben sobre el sarcófago. Se supone que tienen un poder mágico. Pero la práctica de la momificación en sus principios todavía no está elaborada. Muchos de los cuerpos que encontramos no habían sido eviscerados, vaciados. Simplemente los deshidrataron con la ayuda de la arena. Luego la técnica se mejoró por medio del empleo generalizado del natrón y la práctica de la evisceración. Se atribuye a Osiris un papel muy importante. Su madre Nut, su hermana esposa Isis, juntaron sus huesos, pusieron en orden las partes de su cuerpo y por fin lo despertaron. El mito de Osiris es el rechazo a la muerte. Expresa el deseo de una perpetuación de la vida. Osiris había sido asesinado y desmembrado por su hermano Set, que estaba celoso de su poder. Su esposa Isis buscó en todo Egipto los pedazos diseminados de su cuerpo, los juntó, le insufló la vida y pudo así engendrar de él un hijo. Osiris se fue a reinar sobre el reino de los muertos, dejando a su hijo, el joven Horus, la tarea de triunfar de sus enemigos. Es la afirmación de que la muerte no es un fin. Es el ejemplo que trae el destino de Osiris. Tenemos conjuntos de textos funerarios. Es el famoso libro de los muertos. De hecho, hay varios libros de los muertos. Tengo una idea. Vamos a hacer un programa sobre los diferentes libros de los muertos que tienen los diferentes pueblos. El tibetano y el egipcio. Hay varios. Es fascinante. Bueno, la identificación de Osiris con Osiris ya se promete al rey, luego se va prometiendo a todo difunto, a condición de que haya cumplido con el ritual del embalsamiento, seguido al ritual de los funerales, seguido por el ritual de los funerales. El libro de los muertos es algo así como un manual destinado a garantizar la sobrevivencia. Se inscribe sobre un rollo de papiro, se le deposita directamente sobre la momia en su catafalco o en una pequeña cajita. Se encontraron numerosas versiones del libro de los muertos. Encontramos versiones, ejemplares magníficos, con escritura bien cuidada, con dibujitos, con colores refinados, y encontramos copias mediocres hechas a la IVA. Tratándose de rey, los textos específicos
estaban reservados a su propio uso, inscritos en las paredes de las tumbas. El libro de lo que hay en el libro de lo que hay en la Duat, el libro de la vaca del cielo, el libro de las puertas. Todos esos libros contienen fórmulas. La inmortalidad está enmarcada en unas creencias solares. Unas fórmulas especiales conciernen a la cabeza, al cuello, porque es frágil. Los embalsamadores debían, para impedir que la cabeza se rompa, debían solidarizarla al tronco por medio de un palo. La técnica de la momificación alcanzará su máxima eficacia al final del nuevo imperio. Luego se perpetúa sin cambio, porque ya había llegado a su cumbre. A veces se les pasaba la mano. Es el caso de Tutankamón. La momia ha sido literalmente quemada por los abusos de productos de embalsamiento. Muchas momias indican que la práctica conoce una difusión importante. En la tumba de Saqqara, destinada a la princesa Tia, la hermana de Ramsés II, se descubren 75 momias de desconocidos. El acceso a la inmortalidad ya no era un privilegio. La momificación necesita muchos productos, muchas veces importados, como el llamado aceite del cedro, muchas cantidades de telas. La momia de un notable estaba enrollada en 375 metros cuadrados de tejido. A eso se agrega el costo de los catafalcos. A veces son 2 o 3, uno adentro del otro, decorados. Y a eso hay que agregar el pago del personal encargado de la práctica, más la comida, más la bebida. El tiempo necesario para realizar la operación, dice Heródoto, son 70 días. Durante estos días hay que salar el cuerpo, es decir, deshidratarlo por medio del natrón. Supongo que esto incluye también la fase de enrollamiento. Los textos recitados por los sacerdotes que presidían a estas operaciones están conservados en unos papiros, juntados en una obra llamada Ritual del Embalsamiento. Son prescripciones que conciernen los gestos, las fórmulas de oración. Hay unciones de aceites perfumados sobre la cabeza. Luego se envuelve en telas. La diosa Hathor es la maestra de los perfumes. Cada una de las partes del cuerpo es el objeto de un trato particular. A partir de ese entonces, la eternidad está garantizada. La momia así tratada está depositada en su sarcófago y remitida a su familia, luego llevada a la necrópolis. El sarcófago está puesto sobre un carro jalado por bueyes. Ahí rodean la familia, los amigos, los servidores. Todos llevan en procesión los bienes que van a acompañar al difunto en la tumba. Ahí están también las lloronas con los pelos alborotados, lloran. A la puerta de la tumba hay una ceremonia muy importante que se llama la ceremonia de la apertura de la boca. Se trata de un antiguo ritual practicado sobre, primero, la persona del rey. Su objetivo es volver al muerto el uso de sus sentidos. Se abre la boca por medio de fórmulas, pero también de instrumentos, para darle la posibilidad de alimentarse. El ritual es inmediatamente seguido por una comida funeraria. Pan, cerveza, aves, aceites, platos escogidos, no cualquier cosa. Simbólicamente, la comida está garantizada al difunto para toda la eternidad. Se renuevan las ofrendas a fecha fija durante los días de aniversario.
La familia va a visitar a sus muertos. ¿Se dan cuenta que todo eso llegó hasta nosotros? Es exactamente lo mismo. Somos unos soberanos paganos, finalmente. La idea de que los egipcios se hacían de la muerte es esta. La muerte para ellos es una separación provisoria de las partes constitutivas de la persona. Esta persona estaba constituida por material sensible, el cuerpo, el corazón, y otros elementos invisibles. A esos se les llamaba el Ka, se trata de la fuerza vital, el Ba, se trata de la conciencia, y el Ahí encontramos dos traducciones. El puede significar el fantasma o puede significar el nombre. En el momento de la muerte, los elementos inmateriales de la persona dejan el cuerpo, lo abandonan. El renacimiento se hará bajo la forma de un cadáver negro, descarnado. Su Ba flota alrededor de él o vuela alrededor de él después de haber tomado la forma de un pájaro con cabeza humana. Y el esfuerzo de los embalsamadores consiste en hacer que el cuerpo muerto conserve su forma anterior. El ser entero, es decir, el cadáver negro y descarnado, más el Ba, más el Ka, más el todo debe revivir. El mundo de los muertos es un reino subterráneo, atravesado por carreteras, canales, lagos. El muerto llega y debe enfrentarse con un juicio. Quizás será admitido, quizá no. Podría, si es admitido, acompañar a los reyes y a los muertos justificados. Hay un tribunal que lo va a juzgar. Él llega ante la sala de las dos justicias. Ahí está sentado Osiris, acompañado por 42 asesores. El difunto debe pronunciar lo que se llama la confesión negativa, es decir, la lista de las transgresiones y de los crímenes de los cuales él se declara inocente. No he matado, no he robado, no he violado. Bueno. Luego se pesa al corazón. La pesa del corazón está efectuada por Horus y Anubis en presencia de Tot. Y Tot inscribe el resultado. Si el corazón es demasiado pesado, es decir, que sus pecados le ganaron a sus buenas acciones, y entonces estará condenado a la segunda muerte, la definitiva. Anit, la devoradora, es un monstruo con cabeza de cocodrilo. Anit lo va a devorar. Pero si sale victorioso de esta pesa del corazón, volverá y será un justificado. Podrá entonces tener una vida feliz en el más allá. En esta vida hay vergeles, campos de cereales, de lino. Los difuntos y las difuntas siembran, cortan la cosecha, como si fueran sus propias tierras. El muerto puede trabajar, comer, beber, hacer el amor, todo lo que se hace en la tierra. Para evitar al muerto todo ese trabajo, se tomó la costumbre de depositar en la tumba unas estatuillas de terracota, de madera. Se trata de los servidores funerarios. En este universo hay figuras extrañas, inquietantes, criaturas hostiles, seres híbridos, armados con cuchillos, animales malos, grandes serpientes con patas o alas. Las puertas están guardadas por un genio temible. Había que conocer el nombre de este genio. Diversas fórmulas del libro de los muertos permite
echar correr a las serpientes y a los cocodrilos, permiten ser preservado de la hambruna. Es la visión de un más allá complejo. Los egipcios no aman el más allá, los egipcios aman este mundo. Para ellos este mundo es el bueno y ellos son un pueblo rico. El Dios creador ama a los hombres. Sin embargo, las fuerzas malas ahí están trabajando, pero había recetas para preservarse de las fuerzas malas. La principal innovación en la práctica funeraria ocurrió en el curso del último milenio antes de nuestra era, y más que todo en la época greco-romana. En el curso del último milenio antes de nuestra era, y más que todo en la época greco-romana. Esta innovación fue la generalización de la momificación. Se inventaron procedimientos más rápidos, menos costosos. Incluso las tumbas más pobres estaban provistas de recipientes para ofrendas. Es la época en que la sociedad egipcia se había vuelto heterogénea. Entonces se generalizó la posibilidad para todos de acceder a la segunda vida. Los egipcios no eran únicos en aprovecharse de esta momificación. Los griegos le entraron, los griegos de Egipto, incluso los romanos de Egipto adoptaron las costumbres egipcias. El libro impreso. Ahora el lugar del texto se vuelve una expresión metafórica. El gran riesgo sería de considerar que a partir del momento en que un texto ha adquirido una existencia electrónica, se puede pasarse de su soporte, es decir, hacer desaparecer los libros. Este radicalismo electrónico lleva al riesgo de perder la memoria, los gestos, las conductas, los conocimientos
de lo que es la cultura escrita. Existe hoy una empresa, la historia de la edición. No sé si estamos metidos en ella, no tengo idea de lo que hacen a nivel de gobierno. Son proyectos paralelos de una historia del libro, donde están metidos muchos grandes países, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, y que lleva al encuentro de las diferentes tradiciones. Deberíamos estar metidos en eso. Es la suma del saber bibliográfico. Sería un éxito, sería formidable. El peligro está en una tendencia a la formación técnica administrativa de los bibliotecarios hoy. Esto significa distanciarse de los saberes tradicionales y del oficio de bibliotecario. Un bibliotecario no puede ser un business administrator. No es lo mismo. Las ciencias de la información no bastan para definir la formación de un bibliotecario. Hoy tenemos dos tradiciones de grandes bibliotecas. La Public Library de tradición inglesa-americana, totalmente libre de acceso, sin necesidad de justificar las razones de la lectura, y la otra tradición, la biblioteca con vocación de investigación. Podemos citar algunas de las más famosas bibliotecas del mundo que aún funcionan, y Dios sabe si funcionan bien. Podría tomarme varios programas para hablar de estas bibliotecas. He escogido una docena, así rapidito, estilo programa de radio. Primero, la Bodleian Library. Es la más grande de las bibliotecas universitarias de Gran Bretaña. Es la biblioteca principal de la Universidad de Oxford. Debe su nombre a un erudito elizabetino, del tiempo de Elizabeth I, Sir Thomas Bodley. Fue destruida durante la Reforma y reabierta en 1602. Bodley juntó libros de toda Europa, pero excluyó los de divertimiento para el vulgo. ¿Saben lo que significa esto? Excluyó el teatro inglés de la época, incluyendo a Shakespeare. Su biblioteca recibe desde 1610 un ejemplo de toda publicación registrada en Londres. Es una de 6 bibliotecas británicas que benefician del depósito legal. Tiene 6 millones de libros. La segunda es la Biblioteca Apostólica del Vaticano. En el origen hay los manuscritos que solo los papas podían usar, algunos textos profanos salvados del naufragio del Imperio Romano. Hay que esperar el siglo XIII para tener la biblioteca de un pontífice. El inventario de 1295, final del XIII, dice que Bonifacio VIII disponía de 442 volúmenes, de los cuales 419 en latín y 23 en griego. 30 años más tarde había 645 y más de 2000 en 1369. Gracias al humanismo del Renacimiento, en 1475, una bulla pontificia instituye la reunión de las colecciones en algunas piezas del Palacio Apostólico del Vaticano, bajo la autoridad de un gran humanista llamado Platini. El cristianismo es una religión del libro. Esta alta función solo ha sido ejercida después por cardenales. En el siglo XX, Pío XI estuvo a la cabeza de esta memoria escrita, de esta biblioteca, antes que de acceder al trono de Pedro. Hoy las colecciones tienen 3 departamentos de conservación. El primero, los manuscritos, son más o menos 70.000. Ahí están también los papeles personales de los grandes prelados. Segundo departamento, el de los impresos. Ahí hay unos 1 millón de volúmenes, de los cuales 80.000 en acceso directo, más de 7.000 incunables. Los tirajes de los impresores del Renacimiento, periódicos, mapas geográficas, estampas. Y el tercer departamento, ahí van los objetos y medallas antiguas, unas 400.000 piezas. Ahí van también las colecciones de arte sacro. Ahí van los llamados indirisi, que son la correspondencia mandada a los papas por los fieles. La tercera biblioteca es la London Library. Es una institución independiente, más de 8.000 suscritos, más de 1 millón de libros y periódicos.
Tiene una política de préstamos liberal. Su fundador, el filósofo victoriano Thomas Carlyle, se sintió frustrado por las restricciones en el uso de los libros impuestos por el British Museum, y entonces creó una biblioteca que no tenga estas restricciones. La suya abre en 1841, tiene también un servicio postal, eso me dio una envidia, un servicio postal para los que no habitan Londres. Es decir, mando una carta, un email, lo que gusten, y le digo a la London Library, ¿me pueden mandar tal cosa? Y si me contestan, caramba, bueno. Ahí la mayoría de las lenguas europeas están representadas, cada año se agregan 7.000 volúmenes más. Tienen un sistema de clasificación muy excéntrico, muy chistoso, que data del siglo pasado. Ahí va canto, cacería, castillos, China, cronología, cine, bueno, lo que sea. Cuarta, la Biblioteca del Arsenal en Francia. Es la segunda biblioteca de Francia, después de la Nacional. Se encuentra en París. Tiene un patrimonio literario e histórico, esencialmente. La cito porque conserva una cosa extraordinaria, que son los archivos de la Bastille. También conserva los archivos del movimiento sansimoniano. La quinta es la Biblioteca Ducal del duque Augusto Herzog. Está en Wolfenbüttel, en Alemania. Fue fundada en 1572. Había constituido la colección de libros la más importante de su tiempo, con 130.000 títulos. Eso en el siglo XVI debe haber sido una cantidad bárbara. Está un poco lejos de las metrópolis, pero está muy cerca de la Volkswagen. Transformó la biblioteca en lugar de investigación científica, en sitio de muchas sociedades sabias. Tiene más de 800.000 volúmenes, más de 3.000 incunables, 75.000 impresos del siglo XVI, 12.000 piezas autógrafas, colecciones de música antigua, 20.000 mapas. Bueno, una delicia. La sexta es la Biblioteca Laurentiana, en San Lorenzo, la antigua parroquia de los Médicis, en el lado izquierdo de la basílica. Fue concebida por Miguel Ángel, se dan cuenta, en 1532, y fue abierta al público en 1571. Tenía entonces 3.000 manuscritos encuadernados en madera, cuero rojo, con cadenas, cierres. La cadena los mantenía en su lugar para impedir que los robaran o traspapelaran. Los manuscritos pertenecían primero a Cosme el Viejo de Médicis, lo siguió su hijo y luego lo siguió su nieto, Lorenzo el Magnífico. Luego cada príncipe que gobernaba Florencia le agregó, los papas de la familia Médicis la aumentaron. Bueno, el fondo que tiene la Biblioteca Laurentiana es de los más ricos del mundo. Miren, nada más escuchen esto. Textos de Virgilio, de Cicerón, de Tácito, Horacio, Plinio, copias del siglo V al XI, las primeras Biblias del siglo VII, evangelios, tratados de medicina, manuscritos enluminados, mapas, atlas, postulanos, colección de papiros griegos y latinos, autógrafos originales de obras, las memorias de Benvenuto Cellini, el libro del cortesano de Castiglione, miniaturas del siglo XV, dibujos de un tratado de la seda en la Florencia medieval, lo que guste. Bueno, el mundo hispano. Bueno, no es mucho. La séptima biblioteca es la Biblioteca del Escorial, campeón de la Contrarreforma. Felipe II construye el monasterio cerca de Madrid para conmemorar la batalla de San Quintín contra Enrique II de Francia. Además fue esta la única batalla que ha librado Felipe II, y en la cual bombardeó la iglesia de San Lorenzo para pedirle perdón al santo protector de la iglesia que acababa de destruir. Promete hacerle otra iglesia más grande en forma de asador. Ay, locos y locos, ¿verdad? Porque el asador es el instrumento de suplicio de San Lorenzo. Entonces, el edificio del Escorial es un cuadrilátero de edificios separados por patios interiores que figuran un asador. Las 4 torres en los ángulos y edificios transversales figuran el asador. La Biblioteca Real tiene una suntuosidad que contrasta con la austeridad del lugar, destinado a recibir las sepulturas reales. La biblioteca es ostentosa, se quiere impresionar. Felipe II
veía en la biblioteca la prolongación en libros de la Guerra Santa. Teología, filosofía escolástica, el diario de Santa Teresa, el libro de oración de Carlos V, el Códice Duero del emperador de Alemania Conrado del siglo XI, más de 60.000 volúmenes, las cántigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, manuscritos hebreos, manuales medievales de ajedrez, el mapa mundi de Felipe II. Théophile Gautier en el siglo pasado cuenta que cuando visitó la biblioteca del Escorial fue sorprendido de ver los libros puestos al revés, es decir, la espalda contra el muro. Yo no sé si esto tiene algún significado simbólico, pero podemos inventarle todos los significados que queremos. Es chistosísimo. La octava biblioteca es la Biblioteca Nacional de Rusia, en un inmueble del siglo XVIII de la perspectiva Nevsky en San Petersburgo. Los mayores escritores y compositores rusos trabajaron ahí. Pushkin, Tolstoy, Gorky, Mussorgsky. Hay 26 salas de lectura, 1 millón de lectores al año, 28 millones de volúmenes, diarios, manuscritos, 5 millones de libros extranjeros, una colección prodigiosa de afiches. ¿Cómo se dice afiche? Bueno, 6.000 incunables, la famosa biblioteca de Voltaire, comprada por Catalina II, 7.000 volúmenes. Cuando visitó Chirac, la Unión Soviética, bueno, ya, ¿qué estoy diciendo? Rusia, y que vio la biblioteca de Voltaire en Rusia, se quería morir el pobre. Una parte de la biblioteca de Diderot, ahí está también el Evangelio de Ostromir de 1056, que es considerado como el más antiguo manuscrito ruso, etcétera, etcétera. La novena es la Newberry Library en Chicago. Posee un importante fondo de libros de Renacimiento, varios, por ejemplo, de Rabelais. Ahí, para consultar las obras anteriores a 1800, hay que instalarse en una minúscula sala de vidrio con guantes blancos y lápices negros. Nada más. Si se desplaza el libro de su cojincito, viene el conservador a regañar al que se atreve a hacer eso. La décima es la Trinity College Library en Dublín, de finales del siglo XVI. Ahí está el libro de Kells, un magnífico evangelario del año 800. La onceava es la Biblioteca del Congress. La memoria del mundo, en 3 edificios, 30 millones de obras. Una de las 3 Biblias de Gutenberg de 1455 que subsisten hasta hoy. 80 millones de artículos. Cada día 7.000 títulos nuevos. 1 millón de visitantes por año. Para acceder, basta con presentar una identificación con foto, justificar de una dirección permanente y probar que se ha acabado la prepa. Y la 12ª, termino con ella porque tiene un sentido. Escuchen. Es la British Library. Su historia empezó hace más de 200 años, cuando nació de la reunión de varias colecciones privadas. Y la cito al último porque es el laberinto. En el centro hay una sala de lectura de 500 plazas en forma de laberinto. El Round Reading Room data de 1557 y representa la búsqueda del camino que es la lectura. Yo no sé qué tanto aquellos que me escuchan acostumbraron en sus vidas a frecuentar bibliotecas. No hablo solo de tener una biblioteca en casa, de frecuentar las otras, las grandes bibliotecas. Yo tuve 2 sueños de un libro que sería pagado por alguna beca. Yo jamás en mi vida he tenido beca. La primera es hacer una historia de las grandes universidades. Y la segunda es hacer la historia de las grandes bibliotecas. Hay en las bibliotecas un lugar que se llama el infierno. No sabían eso, ¿verdad? Bueno, algunos no deben saber. Sus dimensiones se van haciendo cada vez más chicas, se van reduciendo con el tiempo. Ahí estaban relegadas las obras prohibidas, las obras infames, las licenciosas. Ahora son simples armarios, pronto serán obsoletos. La pequeña etiqueta que llevan es la sola distinción de los libros del infierno, de los demás, de las obras más honorables. Si leemos el inventario de las etapas que en el siglo pasado había que atravesar para enterarse de esos libros, leemos
Estas obras galantes o obscenas no tienen su lugar en medio de las otras. Hay que exiliarlas en un lugar especial, aislado de las demás. Antes de la creación de los infiernos bibliotecarios, en los primeros siglos del cristianismo, se condenaban las obras malas al fuego. Las llamas afirmaban la superioridad de la verdad revelada. El auto da fe era acto de fe, victoria contra las fuerzas infernales. Con el Renacimiento, con el nacimiento de la imprenta, con la multiplicación de los libros, la ceremonia de la hoguera pues perdió de su eficacia, perdió de su simbolismo, porque la imprenta era capaz de multiplicar lo idéntico y el libro renacía de las cenizas. Eso no significa que se apagaron las hogueras de la Inquisición, al contrario, se han quemado hombres y libros heréticos en el siglo XVI y XVII. Claudio Le Petit fue supliciado en 1662 por haber redactado un libro titulado El burdel de las musas. Y más cerca de nosotros, las imágenes de Nurembergo o de Teherán nos recuerdan que los autos de fe, los autos da fe, han participado de las violencias de nuestro siglo. Es con la imprenta que apareció la práctica de la reserva. Todo sabio humanista conservaba libros indexados por las autoridades religiosas en un rincón oculto de su biblioteca. Este lugar fue llamado en el siglo XVII el infierno. Nació de la voluntad individual de resistir a los poderes de la Inquisición. A las flamas de la plaza pública se opondrían los infiernos protegidos de las bibliotecas privadas, refugios de la libertad de pensar. Allí encontraron lugar las novelas libertinas del siglo XVIII. Estas bibliotecas clandestinas eran numerosas, pero no se conserva huella de ellas. ¿Por qué? Porque muere el hombre que tiene esta biblioteca, y los inventarios después de la muerte no pueden mencionar jamás un libro infame en esta biblioteca. Se le hacía desaparecer para que la posteridad no tenga pruebas de los gustos del abuelo, para no manchar su honorabilidad. No era posible reconocer que se poseía un libro obsceno. Estoy segura que los herederos no quemaban el libro. ¡Zas! Se lo tomó. A finales del siglo XVII, el inglés Samuel Pepys cuenta en su diario que después de haber leído y apreciado La Escuela de las Niñas, lanzó el horroroso libro en su chimenea. No lo lanzó antes, después. Un siglo más tarde, Charles de Villiers exhorta a sus compatriotas a limpiar la capital de la terrible novela de Sade, Justine, o las desgracias de la virtud. Uno tiene dudas sobre la verdadera suerte de esos libros comprados para ser quemados o consignados en algún infierno secreto. Después de la Revolución Francesa, hubo un nuevo infierno, esta vez institucional, el del Estado. Funcionó en el nombre de la moral colectiva. Porque el Estado sí juega su papel, caray. De confiscación en perquisición, se perseguía el libro malo en el siglo XIX. Todos esos libros pecaminosos fueron depositados en 1866. Bajo los números, ya saben dónde ir a buscarlos, 10.930 hasta 11.096. Fueron depositados en el registro de las donaciones del Fondo del Infierno de la Biblioteca Nacional. Ya está constituido. Irá creciendo. Bajo cubierta de moral, el Estado se esforzó de apropiarse los escritos que faltaban a sus colecciones. No se trataba tanto de impedir la difusión de obras corruptoras. Se trataba de garantizar la primacía de la riqueza del Estado por encima de las posesiones individuales. Entonces, cuando algún informador de esos informaba al Estado, a la gente que está ahí, que fulano de tal tiene un fondo del infierno en su biblioteca privada, que el Estado no tiene, entonces le caían encima y perquisición en el nombre de la moral pública. Al tiempo de la destrucción seguía el tiempo de la conservación. Se obliga a los privados a dar, a hacer don al Estado de sus libros malos. Pero hay cuánta energía gastada para reclamar cosas malas.
Ahí puesto en los estantes redentores del infierno, los malos libros adquirían una nueva virginidad. El ejemplar sufría en el infierno quizá el suplicio mayor que podía sufrir un libro, el suplicio de no ser leído. No se quemaban los libros, pero era lo mismo, se los ahogaba, porque la vida de un libro es de ser leído. Los libros del pasado han caído en un nuevo infierno, el del tiempo. Hay inmensos infiernos high-tech hoy, y hay inmensos infiernos aún más grandes, decretados por la clase intelectual. Cuando deciden hablar de un libro y cuando deciden no hablar de él, es decir, cuando ahogan a los libros, porque no pertenece a su mundillo, juegan el papel mismo que jugaban los inquisidores. Y no importa que tanto hablan de libertad de pensamiento, sus actitudes son las de los inquisidores. Bueno, este es el infierno. También hay fantasmas en las bibliotecas. Cuando un libro deja su lugar, está reemplazado, hasta que vuelva, por una ficha. Bien, a esta ficha se le llama fantasma. Se dice que el escritor ruso Nekrasov erraba de librería en librería en búsqueda de todos los ejemplares de su primer libro de poemas a fin de destruirlos. Tenía una cuenta que arreglar consigo mismo. La ironía de la historia es que estamos, los lectores, dispuestos a dar todas las novelas de Nekrasov por este único libro que él no quería. ¿Para saber qué es? Es la historia del deseo que huye. Funciona para los hombres y las mujeres de igual manera. Hay tantas maneras para los libros de desaparecer de la biblioteca, arruinados por el tiempo, víctimas de los accidentes de la historia, sacrificados por el autor u otras manos, renegados, ocultados, prohibidos de publicación, destruidos, robados, canibalizados, inacabados, inescritos, simplemente evocados en una carta o enunciados en las páginas de otro libro, prometidos por un primer tomo que no tendrá secuencia. La biblioteca fantasma es una biblioteca más grande que la otra, la real. La mayoría de las obras de Esquilo y de Sofocles se han perdido. Se ha necesitado de toda la malicia de Umberto Eco, en el nombre de la rosa, para hacernos creer en la existencia del único ejemplar conservado del segundo libro de la poética de Aristóteles, el que todo el mundo creía perdido o jamás escrito, y que trata de la comedia. En el cementerio de los inencontrables, ¿qué es lo que lamentamos más? Digo, los sonetos de Dante, algún libro de Mallarmé que citó y que no sabemos cuál es, el tratado del dandismo que prometió Voltaire y que no conocemos, la fascinante primera versión del Idiota de Dostoyevsky que fue destruida. Solo se conservan algunos cuadernos de trabajo que revelan que Mishkin y Rogojin eran uno solo y mismo hombre. Lo que falta tiene sus virtudes. Es que tenemos gusto por las ruinas. Soñamos con la ausencia. ¿Por qué? Porque alimenta el juego de los posibles. El horror de lo vacío lleva a veces a la mistificación, porque los libros faltantes son a veces libros fracasados. Entonces, ¿para qué hablar de ellos? Blaise Cendrars decía, una literatura vive de las obras que no se leen. Un literato vive de los proyectos que no acciona. Entre las dos bibliotecas, la fantasma y la real, las fronteras no son seguras. ¿Saben qué? Lo maravilloso sería poder escribir una obra maestra después de muerto. Sería un privilegio de fantasma. El incendio de la biblioteca de Alejandría es una metáfora. Expresa el destino fatal que espera toda colección de libros.
desde Nuremberg a Sarajevo, desde Fahrenheit 451 al Nombre de la Rosa. Los libros no acaban de quemarse. El fuego no es separable de la idea misma de biblioteca. Mire, se juntan libros para evitar su dispersión, su destrucción. Y así se vuelven más vulnerables, porque están todos juntos. La Biblioteca de Alejandría sirve de paradigma. Es el modelo mítico de una colección exhaustiva de todo lo que sería escrito y desapareció. ¿Quién la quemó? Hay 3 quemadores, y grandes y múltiples chicos. El general árabe Omar ibn al-As, quien conquistó Egipto en 642, interrogó al jalifa, a su rey, Omar, ¿qué hacer con las colecciones? Y este le contestó: si los libros son conformes al Corán, son inútiles, hay que quemarlos. Si no son conformes al Corán, son peligrosos y hay que quemarlos. Se llevaron los rollos a los baños públicos para calentarlos y se necesitaron 6 meses para quemarlos todos. 6 siglos antes, cuando César estaba sitiado en el palacio de Alejandría por el ejército egipcio, puso fuego a los navíos enemigos y el incendio se propagó en todo el puerto. Los rollos fueron destruidos. En medio, a final del siglo IV, los cristianos fanáticos destruyeron esos monumentos del antiguo paganismo con todo y rollos. La fuerza del mito embiste la imaginación. La biblioteca era un centro intelectual, motor de investigación, interrogación filosófica. Ahí está la contradicción inherente a toda gran biblioteca, que pretende conservar todo para conjurar la pérdida de la memoria. Y debe poner orden, establecer opciones, llevar juicios para exorcizar la pérdida del sentido. El califa Omar y aquel que ejecuta sus órdenes en Alejandría representan un fanatismo que quiere reducir el espíritu humano a un solo libro, el Corán, fijar la historia, bloquear el futuro. Los esbirros de Roma establecieron las listas del índex. Los funcionarios de la Inquisición condenan al fuego las bibliotecas y elevan las piras para sus propietarios. Se hace proceso a los libros, a la diversidad de los puntos de vista, en el nombre de un libro, de una verdad que se llama Biblia, Corán, Capital, Pequeño Libro Rojo. Los libros nuevos pretenden escribirse sobre la negación de los libros antiguos. Los autodafés de Nuremberg muestran la barbarie nazi en su rechazo de la diversidad humana, de la relatividad histórica, del trabajo intelectual. Cuando los serbios quieren en 1992 negar la realidad multicultural de Sarajevo, bombardean la biblioteca. Ahí existían impresos árabes, hebreos, griegos, latinos, cirílicos. La destrucción de los libros es el mayor crimen contra el espíritu. En 1955, en Fahrenheit 451, Ray Bradbury imagina un estado donde el orden supone la destrucción de los libros. Unos bomberos pirómanos están encargados de hacer aplicar la ley, es decir, de quemar los libros. Una vieja señora prefiere quemarse con su biblioteca. Esa soy yo. Unos hombres y mujeres se refugian en el campo para aprender de memoria las obras amenazadas de destrucción. Se vuelven así libros vivos. Basta que un bombero se enamore y se ponga a leer para que comprenda la monstruosidad del sistema. En 1966, el cineasta François Truffaut hizo una película a partir de esta novela. El